Bien, buenas tardes a todos los que se están conectando. Estamos 2 de noviembre, día de todos los difuntos, motivo por el cual la gran población peruana define este día para visitar a sus difuntos. Y estamos aquí en el Cementerio General de Ayacucho, lugar al que es lo más probable que tarde o temprano vamos a llegar. Pero mientras tanto, a seguir difundiendo nuestra cultura. Hay una gran multitud de personas que vienen con sus arreglos florales para poder hacer la entrega a sus difuntos. Además, algunos hemos visto o estilan que llevan chicha de jora, cerveza, guitarra, orquesta incluso a sus difuntos. De esa manera le dan un homenaje, ¿no? De la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho. Contribuyamos a mantener. Hay una gran cantidad de personas desde tempranas horas de la mañana realizando esta visita a sus difuntos. Congregan de diversas ciudades, algunos aprovechan el feriado largo para pues visitar Ayacucho y definitivamente pues darse un saltito al cementerio general y visitar sus difuntos, ¿no? Así que estamos haciendo aquí una pequeña vista de cómo se va desarrollando las actividades aquí en posterior a Todos Santos, Día de los Difuntos. Una tremenda multitud. Es que nosotros también vamos a visitar a nuestros difuntos. Una gran cantidad de personas. Ahí está, con blanquito, con amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. Y bueno, como pueden apreciar, hay gran cantidad de personas, aunque esto ha disminuido ya que la tarde generalmente, como saben las personas, que el tumulto es mayor. Pues hay algunos que han aprovechado y han venido en la mañana a hacer la visita de sus difuntos, ¿no? De sus familiares. Muchos vienen acompañados o vienen en familia para pues hacer estas entregas florales, estos recuerdos, ¿no? 2 de noviembre, muy conocido, al menos en la parte de la sierra del Perú. Esta tradición es muy fuerte. Como les comentábamos, hemos visto casos de familiares que incluso van no solamente con los arreglos florales, sino llevan chicha de jora, llevan cerveza, llevan música, llevan orquesta a sus difuntos, una manera de cómo recordarlos, la manera que tienen de pasar en familia este 2 de noviembre.
Así es que muchos están comprando sus arreglos florales. Y como les mencionaba, ¿no? Algunos incluso traen arpa, violín, orquesta. Acá podemos apreciar algo de esta tradición que es parte de nuestra cultura. Y así, como les mencionábamos, esta es parte de la tradición, parte de la cultura, parte de nuestra identidad que se ha ido enraizando. En el campo, ejemplo, en el campo hay muchos que van a visitar a sus difuntos y llevan la chicha de jora, la chicha de mole, incluso llevan la comida que pues les gustaba al difunto, ¿no? Y pues en familia se disponen a almorzar, acompañando a su difunto, o incluso llevan arpa, violín para acompañar este día 2 de noviembre, que es Día de los Difuntos. Como pueden apreciar, hay una tremenda multitud de personas, pero nos imaginamos que en la mañana esto fue mucho más, hubo mayor cantidad, así es que pues muchos aprovechando todavía lo que queda del día para ir a visitar a sus fieles difuntos, a sus difuntitos. Muchos de ellos han realizado una romería o empiezan
la mañana realizando una misa a su difunto, o en todo caso participando en una misa general que se hace justamente por esta fecha del Día de los Difuntos, 2 de noviembre. Así es que, como pueden apreciar, todos están aquí, pues de alguna manera reunidos, visitando a sus difuntos, buscando de pronto una escalera para poder llegar ahí a lo alto donde están los difuntos, o donde está su fiel difunto, y para poder colocar, habilitar sus arreglos florales. Comisión del Cementerio General de la Sociedad de Beneficencia Pública de Ayacucho. Contribuyamos a mantener nuestro camposanto limpio y ordenado. Nuestros muertos merecen respeto. Beneficencia Pública de Ayacucho. Y continuamos haciendo este recorrido. 2 de noviembre aquí en Ayacucho. Luego de los Todos Santos pues viene el Día de los Difuntos. Así es que estamos en el Cementerio General aprovechando pues esta visita, ¿no? Nosotros también vamos a disponer a visitar a nuestros difuntos. Y pues como les habíamos comentado hace un momento, hay algunos que vienen, ¿qué tal? Algunos que vienen con arpa, que vienen con violín, y de esa manera pues rinden un homenaje a sus difuntos, ¿no? Algunos traen comida, se agrupan en la familia y se disponen a almorzar en grupo, pasar la tarde. Otros que vienen trayendo además cerveza o chicha de jora, o contratan músicos con arpa, con violín, o se le ingenia de alguna manera para pasar pues en familia este día que es designado para los difuntos. Bueno, aquí podemos ver también a un músico que propiamente ha traído su instrumento, su piano, y que pues algunos familiares contratan, ¿no?, los servicios del músico para que pueda cantar algún tema que quizá le gustaba al difunto. Así es que un calor muy especial hoy día. Recordábamos que antaño, de chiquitos, de muy pequeños, que veníamos con el papá, con la mamá al cementerio el 1 y el 2 de noviembre, muy concurrido, y además casi siempre terminaba en lluvia. Una lluvia muy brava, terrible. Recordamos que incluso se armaba especie de un río fuera del cementerio, y corrían zapatos, corrían prendas, recuerdos un poquito de antaño. Pero bueno, este es el lugar al final al cabo, donde vamos a llegar, querramos o no querramos. Todo lo material termina aquí. Nada nos lo llevamos, y eso también como motivo de reflexión a todos los que están al tanto de esta transmisión, de que pues procuremos actuar en bien, en bondad, que no todo es lo material, trasciende mucho más allá con el tema espiritual, y al final de cuentas es aquí donde vamos a terminar.
vamos a parar. Y nada de lo material nos lo vamos a llevar. Bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Que disfruten su feriado largo y nos estamos viendo pronto. Nosotros vamos a visitar a nuestros difuntitos también y los dejamos ser hasta por una próxima oportunidad. Hasta luego.